Hola mis hermanos, ¿cómo están? Les mando un fuerte saludo. Hoy trataremos un tema muy por encimita relacionado con el luteranismo y el catolicismo, sus diferencias. Empezamos por decir que el protestantismo se inicia por Martín Lutero en el siglo XVI y este movimiento es conocido como luteranismo. Esto inspirado en las enseñanzas propias del mismo Martín Lutero sobre el cristianismo. Martín Lutero entonces se separa de la iglesia, así como se separa el sarmiento de la vid, y a esta separación se le autodenomina como Reforma Protestante. Todo esto ocurre en lo que ahora es conocido como Alemania. Y pues la Iglesia Católica buscó entablar una conversación con Martín Lutero, pero Martín Lutero se negó. Esto llevó a la decisión de Martín Lutero, formando así su propia denominación cristiana. Algunos de nuestros hermanos luteranos consideran el 31 de octubre de 1517 como el día del resurgimiento o del surgimiento más bien de esta rama del cristianismo, fecha en la que, según la leyenda, se colocaron las 95 tesis sobre las indulgencias en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Bueno, el protestantismo, derivado de las creencias erradas, hay que decirlo, de Martín Lutero, y las creencias de la Iglesia Católica se presentan una notable diferencia en varios aspectos, son diferentes. Aquí vamos a ver esas diferencias. En el comparativo vamos a iniciar con el fundador espiritual. En el protestantismo, los luteranos, seguidores de Lutero, creen en Jesucristo como el fundador espiritual. La Iglesia Católica reconoce a Jesucristo como el fundador espiritual. Respecto del rechazo de las prácticas, el protestantismo rechaza las indulgencias, la intercesión de los santos y de la Virgen, aunque es importante señalar que muchas derivaciones posteriores al luteranismo no veneran imágenes. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la Iglesia Católica? Pues rechaza que cualquiera pueda interpretar las Sagradas Escrituras por su cuenta. Sobre todo los pasajes que son difíciles de entender, como nos dice 2 de Pedro 3:16, y estos pasajes que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Siguiente punto es la autoridad y la estructura. El protestantismo niega la primacía y la autoridad del papado católico. La Iglesia Católica, en cambio, reconocemos la autoridad del Papa como cabeza visible de la Iglesia. Ahora, respecto del sacerdocio universal. El protestantismo, particularmente en el contexto del luteranismo, se abraza muy fervientemente el concepto del sacerdocio universal. Este principio sostiene que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios y la capacidad de comprender las Escrituras. No hay una barrera jerárquica que restrinja la interpretación de las enseñanzas bíblicas, sino que cada individuo, guiado por su relación personal con Dios, puede estudiar y entender las Escrituras por sí mismo, lo cual ocasiona un gran conflicto y esto ocasiona grandes divisiones a partir del luteranismo y se sigue dividiendo en la actualidad precisamente por este pensamiento que cada quien puede interpretar las Escrituras porque todos pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué piensa la Iglesia Católica sobre esto? Bueno, al contrario que el luteranismo, la Iglesia mantiene una estructura jerárquica en la que el clero tiene un rol muy específico, y es que a través de la asistencia del Espíritu Santo, el clero, digamos que el Papa, los obispos, los sacerdotes, tienen la capacidad de comprender y de examinar y comunicar la sana doctrina a los fieles. El acceso a la interpretación doctrinal está mediado por la autoridad eclesiástica, estableciendo una clara distinción entre el clero y los laicos en términos de comprensión y enseñanza de la fe. En resumen, es el clero quien tiene por asistencia del Espíritu Santo la comprensión, la examinación y la comunicación de la sana doctrina. Vámonos ahora a las imágenes y la veneración. El protestantismo permite el uso de imágenes
como medio de enseñanza, pero no su veneración. Ya dijimos que exceptuamos precisamente al luteranismo, ya que hay partes en el mundo donde el luteranismo todavía se venera el uso, por ejemplo, de la imagen de la Virgen María. Y la Iglesia pues practica la veneración de las imágenes y de los santos. Ahora, ¿qué pasa con el matrimonio? El protestantismo sí cree que el clero, los pastores, los ministros tienen esa libertad de contraer matrimonio. En cambio, la Iglesia Católica en el rito latino de la Iglesia, o sea, no en todos los ritos, estamos hablando del rito latino, exige el celibato para el clero. Bueno, vayamos al siguiente, sacramentos. El protestantismo, específicamente el luteranismo, para no meternos con los demás, reconoce dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Ahora bien, la Iglesia no reconoce dos, sino 7 sacramentos, en los cuales incluye el matrimonio y la confirmación. Vayamos ahora a la bendición matrimonial. ¿Qué pasa con el protestantismo respecto a las personas que se casan? Bueno, pues ellos consideran como una bendición de Dios, pero no como un sacramento. Y la Iglesia Católica, al contrario, sí considera el matrimonio como un sacramento. Siguiente, principio de la sola escritura. El protestantismo, su principio es la sola escritura, porque el protestantismo defiende la interpretación privada de las escrituras, como ya lo habíamos mencionado, y sostiene que cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de interpretar la escritura, en este caso la Biblia, por sí mismo. Aunque se enfatiza la libertad de esta interpretación, también se reconoce la necesidad de educación y entrenamiento para comprender adecuadamente las escrituras. Ojo, estoy hablando del luteranismo, ¿ok? No del resto de las denominaciones. Bueno, este enfoque subraya esa importancia de la autonomía y la relación directa del individuo con las escrituras. Y como les mencioné hace ratito, esto ocasiona fracturas una tras otra a través del protestantismo y sus derivaciones, que cada vez se derivan más y más y más, y se alejan más de la sana doctrina. El problema es la sola escritura. ¿Por qué? Porque cada quien cree tener el Espíritu Santo y entonces empiezan los problemas porque uno piensa una cosa y otro otra, uno cree tener el Espíritu Santo y el otro también, entonces ahí se ocasiona una división. Bueno, ¿qué piensa la Iglesia Católica y por qué se ha mantenido unida desde hace casi 2000 años? Pues entonces porque la Iglesia aborda la interpretación de las Escrituras de una manera más contextual y considera que la escritura debe ser entendida dentro del marco de la tradición y la enseñanza eclesiástica. Entonces, la autoridad de la Iglesia y la transmisión de la fe a lo largo de la historia desempeñan un papel central en la interpretación de las escrituras. Bueno, pues se destaca que la enseñanza de la Iglesia complementa y guía la interpretación individual. Bueno, es decir, yo puedo tener una interpretación individual, pero siempre de la mano de las enseñanzas de la Iglesia, no por mi propia cuenta, sino más bien guiados por la Iglesia. Bueno, último, doctrina de sola fide, porque el protestantismo cree en la salvación solamente por la fe y no por las obras. Ellos dicen, para que no se gloríe nadie, ¿no? Claro, ¿verdad? Las obras solas puede dar paso o lugar a que alguien se glorifique y diga, mira qué bueno soy, mira, ayudé a una persona, soy la gran cosa, ¿no? Pero, sin embargo, fíjate lo que la Iglesia Católica habla acerca de la salvación. Dice, la fe y las obras juntas son necesarias para la salvación. Y es que para nosotros los católicos la fe y las obras van entretejidas y no pueden separarse la una de la otra. Yo no puedo decir que por solo fe, ni puedo decir que solo las obras, sino por la fe y obras. Y las obras, a través de la fe, implica entonces la asistencia de Dios, la asistencia del Señor, porque así Él derrama su gracia sobre nosotros nos convertimos en instrumentos de su amor. Nosotros solamente
decimos que sí a ser instrumentos. El que actúa es Dios. Si tenemos fe, Dios actúa. Si no tenemos fe, Dios no actúa. Si hay fe, hay obras. Si no hay fe, no hay obras. Bueno, pues en resumen, estas son las diferencias que reflejan las distintas interpretaciones teológicas y prácticas que tiene el protestantismo, en este caso el luteranismo, y la Iglesia Católica. Que Dios los bendiga. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden mandarnos un mensaje a través del chat. Y si es a través de Twitter, bueno, pues ahí nos dejan un mensaje. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.